Cuando uno habla de oposición política, uno piensa que significa estar en contra de todo. No, claro. Y eso no debe ser así, porque una oposición lo que hace es que equilibra, ¿verdad?, el ejercicio del poder. Y de hecho, por eso que nunca es bueno un poder absoluto de un lado, porque entonces desequilibra, es la palabra correcta. Recuerde la oposición constructiva. Claro, ahora, pero hay un problema aquí en nuestro país, y es que aquí hay una oposición que languideció mucho por la larga data en el poder, porque dice que el poder total, diríamos, corrompe totalmente. Entonces, tantos años en el poder crea una falsa ilusión de que eso es como un reinado, como que es por cooptación. Sin embargo, el ejercicio democrático incluye la alternabilidad del poder, la alternabilidad, perfecto. Ahora bien, el asunto es que, en este caso, nuestra oposición, que tiene mucha experiencia a nivel de gobierno, porque tiene bastante, porque la gente de Fuerza del Pueblo no son boicaos. No, y haciendo oposición tiene mucha experiencia. Sí, porque es que todos son nietos del PRD. Sí. Y el PRD era grande, en eso de oposición, era grande, usted lo sabe. Y no solo porque son nietos, sino que hicieron oposición desde el 73 hasta llegar al poder en el 96. Yo digo desde el punto de vista de origen político, porque resulta que aquí lo ideal era hacerle oposición a Balaguer. Ahí todo el mundo coincidía. Bueno, ahora, pero después de ahí tenían que matarse entre ellos. Claro. Entonces ahí empezó el proceso nuevo en este país. Ya desapareció el famoso enemigo común, ya no existe, porque es que entre ellos mismos se están tirando los tiros. Es así. Pero en este caso yo creo que la oposición lo que va a hacer es sencillamente aprovechar los errores que de seguro cometerán la gente del poder para irle minando la base y ellos crecer también. Ahora hay una competencia entre los hijos y los nietos del PRD. Dialéctica social. Las leyes de la dialéctica, inexorable, mi hermano. No lo pinta nadie. Es así. Pero hay un cuadro interesante en este momento, doctor, porque los primeros 4 años de Luis Abinader fueron 4 años en los que la oposición estaba prácticamente desarticulada. Sí, completamente. Uno que hizo causa común, que para sacar al otro hermano del poder, hizo causa común con Luis Abinader, me refiero a Leonel Fernández, y aunque de manera indirecta, pero... No, indirecta no y directa, marcharon juntos incluso, y fueron aliados en alguna zona. No, fueron aliados, llevaron candidaturas comunes. También incluso el que fue sacado del poder también fue aliado. Sí. ¿De quién? Con la misma. Sí. Había un grupo que, por ejemplo, coincidían en un sitio, vamos a ver, en aspectos municipales. Pero no con Leonel. Ellos se aliaron ahora en el 24, no, pero me refiero al 20, a principio de la ruptura. Leonel Fernández tuvo una gran cuota de responsabilidad en que Abinader fuera presidente y que el PLD sacara del poder. Primero por la división. Eso empezó con la cuestión de la oposición. De la reforma constitucional. Claro, las marchas que hicieron conjuntas, pero incluso llevaron candidaturas comunes. Cierto. En lo municipal y congresual. Leonel Fernández es responsable de que en gran medida Abinader también esté en el poder. Primero, por asunto de conveniencia. Y además, yo vi... conveniencia, porque quería sacar el PLD del poder. Lo que a mí, como ciudadano del común, me dio el instinto, diríamos, la percepción de que había una venganza política ahí. Sí. Él quería sacar a la gente que le impidió seguir dirigiendo su partido y llegar al poder con su partido. Le digo algo, yo creo que a él le hicieron coca. No, pero yo no quiero, porque yo lo cito como referente, porque yo no quiero ir ahí. ¿Dónde quiero ir? Sí. A lo que quiero ir es al punto de que esa oposición, disminuida por esa división y por las colindancias entre Leonel y Abinader en el 20 para sacar el PLD del poder, eso permitió que Abinader gobernara los primeros 4 años sin oposición política. No, eso es verdad. Abinader no tuvo oposición, lógicamente, estaba en medio de una pandemia, salíamos de una pandemia. En todos los países la oposición era consecuente con el que estaba en el gobierno. Estaba muy dividida. Y también había que dejar que gobernara, porque había que recuperar el país. Claro. Ahora la oposición ha dicho, espérate, hay que madrugar. Y Leonel Fernández, ¿recuerda la voz del pueblo que hacía en la campaña? La reactivó el lunes pasado. ¿Y cuál usted cree que fue el tema que trajo? Un tema de cuestionamiento de la política de transparencia del gobierno. Acogió el tema del escándalo del Intran y le dijo al gobierno, mire, hay un escándalo de corrupción, hay un entramado de corrupción en el Intran que hay que investigar, pero además hay un asunto de espionaje con el asunto de los semáforos que, según Fernández, estaba siendo utilizado primero para identificar los vehículos en los semáforos, pero además para espionaje, interviniendo los teléfonos con ese sistema de la gente que vive en sus vehículos. Hizo una denuncia peligrosa,
Sí. que necesariamente va a poner ese tema en el tapete y va a obligar a hacer una investigación, porque cuando la oposición se activa, es un foco que obliga a los gobiernos a actuar con transparencia y coloca también a las autoridades responsables de la persecución del delito a enfocarse en eso, porque la oposición lo que decía era que el gobierno estaba persiguiendo a los opositores, pero no estaba persiguiendo a su propia gente. Leonel le ha puesto la bola en la cancha para que tenga que perseguir o investigar a gente del mismo gobierno por casos como este, como el contrato de Transcorp Latam, que involucra 1.300 millones de pesos y que a todas luces evidencia una irregularidad porque Contrataciones Públicas suspendió el contrato, eliminó supuestamente, rescindió el registro de proveedores del Estado, sin lo que usted no puede negociar con el Estado, pero y seguían negociando, que fue lo que le dijo Leonel Fernández. Es decir, usted tiene con esto a una oposición política de pie, porque primero tiene a Leonel Fernández enfrentando al gobierno, denunciando acciones que van a minar una de las partes fuertes del gobierno, que es la transparencia, la lucha contra la impunidad y la corrupción. Bueno, pues esa base llegó, pero además de eso, doctor, opuesto a la reforma constitucional, opuesto a la reforma fiscal, y en esa misma onda está el PLD. Sí, pero hay algo ahí también que una acción trae una reacción. Claro que sí. Es una ley física. Claro que sí. Entonces quiere decir que la oposición realmente tiene un objetivo político electoral con eso. Ah, no, claro, porque la oposición no va a desperdiciar la oportunidad. Y en segundo lugar, Claro. la gente del gobierno, del poder actual, tiene la oportunidad de corregir, enderezar entuertos. Claro que sí. Sí. Usted quiere seguir con su transparencia, entonces Claro. haga la investigación abierta. Va a ir sobre eso que ha denunciado Fernández. Sí. Le va a dar al mismo tiempo un aire de transparencia al gobierno, Pero una digo, señal de coherencia, como usted lo plantea, en función desmonta el discurso. Desmonta el discurso, pero es bueno que la oposición lo haga. Exacto. Es bueno que la oposición lo haga porque siempre hay que presionar por la transparencia. Cierto. Siempre, y sobre todo, Abinader tiene que tenerlo claro eso, y ha sido cuidadoso, ha intentado hacer el mayor esfuerzo, porque Abinader llegó sobre la base de luchar contra la corrupción y la impunidad. Ahora, en este país, en este sistema, es muy difícil mantener una transparencia total. Es difícil, Demasiado pero hay que interés. hacer todo el esfuerzo posible. Claro, muy Hay que difícil. hacer todo el esfuerzo Todos posible. los doctor. estamentos están Y mire, contaminados. y la oposición, mire, prepárese, que acabamos de salir de unas elecciones, prepárese que ya la campaña comenzó. Oh, pero- Eso que está haciendo Leonel es aprovechando un escenario, comenzó hace tiempo. Messier, Sí. empezó el 16 de Sí, agosto. aprovechando un escenario, y lo va a aprovechar también el PLD, que ya comienza a tener nuevos Sí, aires. sí. Ya los casos de corrupción tienen 4 años en proceso, irán definiéndose. Y el PLD, que tiene mucha gente con muchas condiciones políticas, ya tiene precandidatos en las calles. Imagínense. Ya tiene gente que le está dando esperanza a muchos periodistas que estaban dormidos y han dicho, espérate, vamos a comenzar a luchar. Cierto. Ahí salió una encuesta, la encuesta del Grupo AC de Media, esta semana diciendo que el PLD como partido tiene un punto porcentual por encima de Fuerza del Pueblo, 17%, Fuerza del Pueblo, Sí, porque 16%, porque la estructura política la tiene el lo que PLD. pasa es que la opinión pública se inclina de acuerdo a las circunstancias. Claro, ¿y qué ocurre? Esos partidos, esos líderes políticos, tanto Leonel Fernández, Danilo Medina, el candidato que coge el PLD, van a sacar todo el provecho posible Exacto. de un momento que puede ser crucial para el partido de gobierno. ¿Cuál es? La reforma fiscal, que cuando tú te colocas impuestos, la gente, eso te genera protesta. La misma reforma constitucional, que la oposición ha dicho que es innecesaria. Y va a escudriñar cada caso que entienda que no es transparente en el gobierno para tenerlo ahí y mantener en el tapete temas que pudieran afectar la imagen y la credibilidad del gobierno para llegar a los próximos años en mejores condiciones de competir. Y si el PRM se descuida, si Abinader se descuida, pudiera enfrentar situaciones difíciles en el 28. Sobre todo porque dentro de su partido hay gente que se ha desesperado y está haciendo campaña por ahí. Así Ya mismo. usted tiene a Yayo San Lobatón tirado a la calle haciendo campaña política. Ya usted tiene a Carolina Mejía en la calle lanzada haciendo campaña política. Y tiene una serie de gente que en lugar de estar en su oficina contribuyendo a que hagan un gobierno bueno, a que hagan un gobierno para que tenga resultados en el 28, que va a ser su carta de presentación, y ya están compitiendo. Eso es. Y usted no sabe dónde están sacando los recursos. Cierto. Que es un asunto que también tiene que tener cuidado, porque los focos del país y los focos de la oposición van a estar sobre esos candidatos, porque aquí la costumbre ha sido que los precandidatos que aspiran desde una posición pública lo que hacen es utilizar los recursos del Estado. Pero Y claro quien que haga eso corre el riesgo de sentarse en el banquillo de los acusados cuando este partido salga del usted lo gobierno. quita de la posición que tiene. Claro, no se puede apaga, una campaña. se apaga. Claro, vamos a la pausa.